Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la temática Medidas en Epidemiología parte 2, enfocándonos en las medidas de asociación y de impacto. Dentro de los objetivos de aprendizaje, tenemos entonces que al final de la sesión esperamos que los estudiantes puedan hacer el cálculo e interpretación de las medidas de asociación y de impacto. Recordemos entonces qué es la epidemiología. La epidemiología es el estudio de cómo se distribuyen los eventos en salud en las poblaciones y cuáles son los factores que determinan e influyen en esta distribución. Generalmente los eventos no se distribuyen al azar. Siempre las poblaciones cuentan con características que pueden estar predisponiendo o que pueden estar protegiendo ante la presencia de un evento. En esta diapositiva podemos ver algunos usos que podemos darle a la epidemiología. Uno de ellos es poder medir el efecto de las medidas terapéuticas a través de la evaluación de los efectos de nuevos tratamientos y nuevos medicamentos. También la epidemiología nos ayuda a completar el cuadro clínico, social y natural de una enfermedad. También nos ayuda a determinar la causalidad de un evento en particular. Digamos que este ha sido el objetivo más conocido de la epidemiología. A través de la epidemiología también podemos establecer diagnósticos de la situación de salud de una comunidad, región o de alguna población en específico. También podemos hacer la evaluación de los servicios de salud. Y también a través de la epidemiología podemos hacer capacitación para la lectura crítica de los artículos científicos. Bueno, dentro de la epidemiología podemos encontrarnos con la epidemiología descriptiva, que en sí lo que hace es hacer una descripción de cómo es la distribución, la frecuencia y los patrones de los eventos de salud en las poblaciones. Y nos podemos encontrar también con una epidemiología analítica, que va enfocada en la búsqueda de las causas y factores asociados al desarrollo de un evento, sean factores físicos, biológicos, comportamentales, sociales o de cualquier otra categoría. Miremos un poco entonces el concepto de las medidas de asociación. Tenemos que las medidas de asociación son indicadores epidemiológicos que nos ayudan a evaluar la fuerza con la que determinada enfermedad o evento en salud, que se presume es el efecto, está asociado con un determinado factor que está definido como la causa. Vemos, por ejemplo, en el siguiente diagrama la presencia de tres factores: el cigarrillo, el monóxido de carbono y los agentes naturales, y cómo estos se definen como las causas de un efecto que para el ejercicio el efecto sería el cáncer. Tenemos entonces nuestra tabla de 2×2 en donde queremos ubicar los datos para determinar entonces nuestro riesgo relativo y nuestra oportunidad de riesgo. La tabla de 2×2 se divide entre los que estuvieron expuestos a algún factor de riesgo, a algún factor de protección, y los que desarrollaron y no desarrollaron el evento. Entonces, en la celda A encontramos aquellos que estuvieron expuestos y que desarrollaron el evento, mientras que en la celda C vamos a encontrar a quienes no estuvieron expuestos, pero sin embargo desarrollaron el evento. En la celda B vamos a encontrar quienes estuvieron expuestos y no desarrollaron el evento, y en la celda D vamos a encontrar a quienes no estuvieron expuestos, pero tampoco desarrollaron el evento. Miremos entonces un ejemplo para la ciudad de Cali, en donde nos muestran un grupo de mujeres que planificaban con anticonceptivos orales y querían determinar cuál era la magnitud del problema a través de un estudio de cohorte en donde se seleccionaron 1000 usuarias que utilizaban anticonceptivos orales
y 1000 usuarias que no utilizaban ningún método de planificación para poder determinar quiénes al final desarrollaban el evento, que es la trombosis venosa profunda. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos y recordar cuando estamos haciendo la descripción de un problema es dónde se está presentando este evento. Ya sabemos entonces que se está desarrollando en la ciudad de Cali. ¿Cuál sería entonces nuestra exposición? En este caso, las mujeres que utilizaron anticonceptivos orales. Y el evento, cual vamos a valorar, es la trombosis venosa profunda. Entonces, a medida que vayamos avanzando en la presentación del tema, ustedes van a ir entendiendo cómo se hace la organización de los datos en la tabla de 2×2, que es muy importante para poder finalmente calcular nuestras medidas de asociación. Bueno, como medidas de asociación tenemos el riesgo relativo, que lo vamos a encontrar como RR, y el riesgo relativo lo que nos permite es poder hacer la comparación del riesgo de presentar un evento entre el grupo que estuvo expuesto y el grupo que no estuvo expuesto. Mide finalmente la fuerza de asociación entre la exposición y una enfermedad. Generalmente se aplica para los estudios de cohortes, ya que a través de ese diseño podemos hacer el cálculo de la incidencia de la enfermedad, tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos. Y tenemos la razón de oportunidades, o conocida como OL, en donde lo que queremos es comparar la oportunidad de haber estado expuesto entre un grupo que corresponde a los casos y un grupo que corresponde a los controles o los no casos. Generalmente, la razón de oportunidades se aplica para los estudios de casos y controles, en el cual se compara la historia de exposición de los enfermos con la de un grupo de sujetos que no presentaron el evento o que no están enfermos, pero que tienen características similares al grupo de los que sí presentaron el evento. Miremos entonces cómo se hace el cálculo del riesgo relativo o RR. Tenemos que el riesgo relativo es igual a la incidencia en expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Recordemos la organización de los datos en nuestra tabla de 2×2. Tenemos entonces una columna en donde encontramos la población que presentó el evento y la otra columna representa la población que no presentó el evento. Y en las filas tenemos aquellos que estuvieron expuestos a un factor de riesgo protector y aquellos que no estuvieron expuestos a un factor de riesgo protector. Entonces, para el cálculo de nuestro riesgo relativo, tenemos que la incidencia en expuestos corresponde a A sobre A más B, que significa que A es quienes estuvieron expuestos y presentaron el evento sobre A más B, que es el total de quienes estuvieron expuestos a un factor de riesgo. Y la incidencia en los no expuestos corresponde a C sobre C más D. C representa a aquellos que presentaron el evento y que no estuvieron expuestos sobre C más D, que representa el total de los que no estuvieron expuestos a un factor de riesgo o a un factor protector. De esta manera, entonces, calculamos nuestra incidencia en expuestos y en no expuestos y finalmente el cálculo del riesgo relativo. Cuando tenemos el resultado del cálculo del riesgo relativo, podemos encontrarnos con tres escenarios. Tenemos entonces que el valor nulo, cuando hablamos del riesgo relativo, corresponde a 1. Eso significa que cuando tenemos un riesgo relativo igual a 1, indica la ausencia de la asociación entre el factor de riesgo protector y el evento. Cuando tenemos un resultado de un riesgo relativo que es menor a 1, indica que hay una asociación negativa y que este factor de riesgo se puede convertir en un factor protector. Y cuando tenemos un riesgo relativo mayor a 1, indica que hay una asociación positiva
y por lo tanto este factor se puede convertir en un factor de riesgo. Miremos entonces nuestro ejemplo que habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores, que corresponde a un evento en donde hubo presencia de trombosis venosa profunda frente a un grupo de personas que estuvieron expuestas o no a un factor de riesgo, que en este caso es el uso de anticonceptivos orales. En nuestra tabla de 2x2 podemos identificar quiénes estuvieron expuestos y desarrollaron el evento y quienes estuvieron expuestos y no desarrollaron el evento, al igual de quienes desarrollaron el evento y no estuvieron expuestos y quienes no desarrollaron el evento y tampoco estuvieron expuestos. Recordemos entonces cómo se hace el cálculo del riesgo relativo, que es igual a la incidencia de los que estuvieron expuestos sobre la incidencia de los que no estuvieron expuestos. Miremos entonces cómo reemplazamos esto en nuestra fórmula. Tenemos que A sobre A más B corresponde a la incidencia de los que estuvieron expuestos. Entonces, A es igual a 65, que son aquellos que estuvieron expuestos y desarrollaron el evento, sobre el total de los que estuvieron expuestos, que es igual a 1000, o sea, 65 más 935. Esto lo vamos a dividir sobre la incidencia de los que no estuvieron expuestos, en donde C corresponde entonces a 24, que son quienes desarrollaron el evento y no estuvieron expuestos, sobre el total de los que no estuvieron expuestos, que también corresponden a 1000, y es 24 más 976, que reemplaza el valor de la celda C y el valor de la celda D. Finalmente, cuando hacemos el cálculo de la incidencia tanto de los expuestos como los no expuestos, vamos a encontrar una incidencia en los expuestos de 0.065 sobre la incidencia de los no expuestos de 0.024. Y la división de estas dos incidencias, que es una razón, nos va a dar 2.7. ¿Cómo vamos a interpretar entonces este riesgo relativo? Tenemos entonces la siguiente interpretación. Las mujeres que consumen anticonceptivos tienen 2.7 veces el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda que el de las mujeres que no consumen anticonceptivos. Dicho de otra manera, el riesgo de trombosis venosa profunda en mujeres que consumen anticonceptivos es 1.7 veces más comparado con las que no consumen anticonceptivos. Y de esta manera hemos podido hacer el cálculo de nuestro riesgo relativo a partir de nuestra tabla de 2x2. Miremos entonces cómo hacer el cálculo de nuestra razón de oportunidades OL. Tenemos aquí nuestra tabla de 2x2, en donde estamos representando un grupo de expuestos a un factor de riesgo y un grupo de no expuestos. Y tenemos en nuestras columnas la representación de los grupos que vamos a comparar, que son los casos y los controles. Recordemos que los casos son quienes cuentan con la enfermedad y los controles no cuentan con la enfermedad, pero tienen una característica muy importante, y es que los casos y los controles deben contar con las mismas características para que estos grupos puedan ser comparables. Bueno, tenemos entonces que para realizar el cálculo del OR tenemos la siguiente fórmula: A por D sobre B por C, que representa la siguiente información. A es igual a quienes estuvieron expuestos y desarrollaron el evento y que están clasificados pues en el grupo de los casos, por D, que son aquellos que no estuvieron expuestos y que están clasificados en el grupo de los controles. B representa entonces quienes estuvieron expuestos y están dentro del grupo de los controles, y C representa quienes no estuvieron expuestos y hacen parte del grupo de los casos. Entonces, cuando hacemos esta operación matemática, finalmente vamos a obtener nuestro OR o nuestra razón de oportunidades.
Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, cómo poder calcular la razón de oportunidades contando con datos reales. Cuando tenemos nuestros resultados de razón de oportunidades, pues igual que en el RR nos vamos a encontrar con tres escenarios. Cuando tenemos 1L, que es igual a 1, recordemos que nuestro valor nulo para las medidas de asociación es 1. Cuando tenemos entonces 1L igual a 1, indica que hay una ausencia de asociación. Cuando tenemos 1L, que es menor a 1, indica que hay una asociación negativa y este factor puede convertirse en un factor protector. Y cuando tenemos 1L mayor a 1, indica que hay una asociación positiva y el factor se convierte en un factor de riesgo. Practiquemos entonces cómo se hace el cálculo de nuestra razón de oportunidades OR. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Se realizó un estudio de casos y controles para evaluar la relación entre varios factores de riesgo y el infarto en miocardio. Se recolectó información sobre 789 casos y controles. Hubo un reporte positivo sobre el hábito de fumar, definido como fumar en los últimos 3 meses. Fue encontrado en 250 de 366 casos y 110 de 423 controles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar nuestros datos en nuestra tabla de 2×2 para luego proceder a hacer el cálculo de nuestra razón de oportunidades y poder interpretar. Recordemos entonces cómo vamos a hacer la disposición de nuestros datos en nuestra tabla de 2×2. Tenemos dos columnas en donde vamos a tener en una de ellas la columna de casos y la columna de controles. Y tenemos las filas en donde vamos a ubicar a quienes estuvieron expuestos y quienes no estuvieron expuestos. Bueno, entonces tenemos aquí, continuamos con nuestro ejemplo para hacer el cálculo de la razón de oportunidades. Recordemos de la importancia de organizar nuestros datos en nuestra tabla de 2×2. Tenemos entonces en nuestra tabla de 2×2 el grupo de los casos y el grupo de los controles. Para hacer el cálculo de nuestra razón de oportunidades, recordemos que esto corresponde a A por D, ¿sí? Que es entonces quienes de los casos estuvieron expuestos por quienes de los controles no estuvieron expuestos, sobre B por C, que corresponde a los controles que estuvieron expuestos por los casos que no estuvieron expuestos. Al reemplazar los valores en nuestra fórmula, entonces finalmente obtenemos una razón de oportunidades de 6.13. Y cuando interpretamos este valor, lo que queremos decir es que la oportunidad de desarrollar infarto agudo de miocardio en los fumadores es de 6.13 veces la oportunidad de presentarlo frente a los no fumadores. ¿Esto qué quiere decir? Que la oportunidad de desarrollar infarto agudo de miocardio en fumadores es 5.13 veces más que la oportunidad de presentarlo en los que no son fumadores. Y de esta manera hemos hecho entonces el cálculo de nuestra razón de oportunidades. Bueno, actualmente pues existen otras herramientas que nos ayudan a hacer el cálculo de una manera un poco más rápida en nuestras medidas de asociación. Uno de los programas a los cuales podemos tener acceso de manera gratuita es el OpenEpi. Entonces el OpenEpi nos da la posibilidad de poder hacer estos cálculos a partir de la tabla de 2×2, pero es necesario que nosotros contemos ya con los datos para poderlos ingresar en la herramienta. Entonces son herramientas muy útiles, de fácil acceso, gratuitas, que podemos utilizar para poder hacer el cálculo de nuestras medidas. Vemos entonces aquí los datos del ejemplo que utilizamos para hacer el cálculo de la razón de oportunidades, en donde organizamos nuestros datos en la tabla de 2×2 de la herramienta de OpenEpi.
Y finalmente, a través de la herramienta pudimos obtener de una manera un poco más rápida el cálculo de nuestra razón de oportunidades, que nos dio 6.132, que corresponde al valor que nos dio como resultado al hacer la operación de manera manual. Entonces, estas son herramientas muy útiles, como lo había mencionado, que nos ayudan a facilitar el proceso de cálculo de nuestras medidas de asociación, que están disponibles, que son gratuitas y que podemos utilizar para poder facilitar un poco más el trabajo. Sin embargo, es muy importante que conozcamos al detalle cómo funciona la tabla de 2x2, porque eso también depende de que podamos utilizar las herramientas disponibles de una manera adecuada. En el siguiente bloque vamos entonces a hablar de las medidas de impacto, que las conocemos como el riesgo atribuible en expuestos y el riesgo atribuible a la población. Entonces vamos a comprender un poco cómo puede aumentar o disminuir el riesgo de la presencia de un evento cuando estamos expuestos a un factor de riesgo. Bueno, entonces hablemos de las medidas de impacto. Una de ellas es el riesgo atribuible en expuestos. Esto representa el exceso de riesgo en aquellos que estuvieron expuestos. Miremos entonces la siguiente imagen, en donde vemos representada la incidencia tanto en los no expuestos como en los expuestos, y vemos que el riesgo atribuible en expuestos es igual a la diferencia entre el riesgo del grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. Entonces, esa diferencia nos da 1 para el caso del siguiente ejemplo. Esta medida de impacto es útil para medir el impacto potencial de eliminar la exposición en el grupo de riesgo. Entonces, más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo de cómo interpretar el riesgo atribuible en expuestos. Miremos entonces el cálculo del riesgo atribuible a los expuestos expresado en porcentaje. Tenemos la misma imagen en donde tenemos representada la incidencia para los no expuestos y la incidencia para los expuestos. Recordemos entonces que el riesgo atribuible en expuestos es la diferencia entre la incidencia entre los expuestos y los no expuestos. Cuando la queremos representar entonces en porcentaje, vamos a dividir esta diferencia por la incidencia entre los expuestos. Cuando hacemos esta operación, entonces nos da un valor de 33.3%. ¿Esto qué quiere decir? Para el caso del ejemplo, que el 33% del riesgo de desarrollar la enfermedad en el grupo expuesto puede ser atribuido a la exposición de un factor de riesgo. Si se eliminara la exposición a ese factor de riesgo, se podría reducir el riesgo de enfermedad en el grupo expuesto en un 33%. De esta manera, ¿sí?, podemos determinar el impacto que se generaría al eliminar ese factor de riesgo en la población que está expuesta. Miremos entonces la otra medida de impacto, que es el riesgo atribuible en la población. Tenemos que esta medida de impacto lo que busca es medir cuánto del riesgo total en toda la población se debe a la exposición a un factor de riesgo. Para hacer el cálculo, entonces, tomamos el riesgo en la población menos el riesgo en los expuestos. Y si queremos determinar la fracción del riesgo atribuido en la población, lo que hacemos es dividir esta diferencia entre el riesgo en la población. Entonces, cuando hablamos del riesgo atribuible en la población, lo que queremos determinar entonces que tanto hay más de riesgo en la población y que es atribuible a esa exposición en particular. El riesgo de tener un evento a partir de una exposición. Miremos aquí un ejemplo rápido. Entonces, si por ejemplo nuestro riesgo atribuible en la población es del 60%, nos indica que el 60% del riesgo en la población se debe a la exposición de ese factor de riesgo.
Recordemos entonces que estas dos medidas de impacto nos ayudan a determinar el impacto que genera realizar intervenciones para anular la exposición y de esta manera disminuir el riesgo que se produzca un evento, tanto puede ser en los expuestos como en la población total. De esta manera, entonces, hemos completado nuestro recurso, tanto de medidas de asociación como de medidas de impacto. Muchas gracias.